¿Alguna vez te has enfrentado a una puerta que se cerró de golpe en tu cara solo para descubrir que era lo mejor que te podía haber pasado? Bien, hoy nos sumergiremos profundamente en el arte de darle la vuelta al rechazo, inspirados nada menos que por el filósofo estoico Marcus Aurelius. Imagina que estás en un mundo donde cada no te deprime, sino que te impulsa hacia adelante. El rechazo, una palabra que a menudo duele, puede convertirse en tu trampolín hacia la grandeza. No se trata de engañar al destino, sino de comprender que a veces el universo está diciendo no como un sí oculto a algo más grande. Entonces, ¿te sientes ignorado o infravalorado? Es hora de cambiar el guión. En este video, desglosaremos 13 poderosas lecciones que te enseñarán a aprovechar el poder del rechazo. No solo estamos hablando de teorías, estas son prácticas estrategias mundiales que puedes aplicar en tu vida diaria. Antes de comenzar, asegurémonos de que esta sabiduría llegue a la mayor cantidad posible. Presiona el botón Me gusta y haz sonar la campana de notificación. Le dices a YouTube que estás encontrando valor en lo que compartimos. Ahora, comencemos. Comenzamos juntos este viaje transformador, listos para convertir tus rechazos en tus mayores victorias. Número 1. Ignóralos. También, cuando la vida te dé el hombro frío de la indiferencia, no retrocedas, levántate por encima de ella. Ignorar a aquellos que te ignoran no es mezquino, es una declaración poderosa de tu autoestima. Imagina que alguien decide que no vales la pena su tiempo. Esa es su pérdida, no la tuya. Al elegir no participar, estás diciendo que vales más. ¿Cómo haces esto sin perderte en la amargura? Simplemente concéntrate en tu vida, tus metas, tu felicidad. Sumérgete en actividades que te enriquezcan, ya sea leyendo, practicando deportes, aprendiendo una nueva habilidad o simplemente disfrutando de la compañía de aquellos que te valoran. No se trata de vengarse de alguien, se trata de reclamar tu energía e invertirla donde importa. A veces duele cuando alguien nos ignora, pero en lugar de vivir en ese dolor, úsalo como catalizador. Para el crecimiento, construye una fortaleza de autoestima y deja que su indiferencia rebote. Fuera de esto, no solo estás sobreviviendo a su rechazo, estás prosperando, a pesar de él. Este enfoque no solo muestra madurez emocional, es un testimonio de tu fuerza interior. Recuerda que tu valor no disminuye debido a la incapacidad de alguien de verlo. Número 2. No reacciones emocionalmente. El rechazo puede doler y hacerte querer reaccionar, dejar que tus emociones se vuelvan locas, pero aquí tienes un arma secreta del estoico playbook, la calma. Cuando alguien te ignora, es tentador dejar que la frustración o la tristeza tomen el control. El estoicismo, una filosofía tan relevante hoy como lo era en la antigua Grecia, ofrece un camino diferente. Sugiere adoptar una respuesta reflexiva y compuesta. No se trata de reprimir tus sentimientos, sino de no dejar que te controlen. Cuando estás ignorado, en lugar de enojarte o buscar validación, da un paso atrás. Pregúntate por qué esto te molesta. A menudo no es el rechazo en sí, sino nuestras propias inseguridades las que nos duelen más. Aquí es donde debemos ser prácticos. Estás siendo ignorado. Respira, reflexiona sobre por qué este momento no te define. Es solo eso, un momento. El estoicismo nos enseña a centrarnos en nuestras acciones y respuestas, no en los demás. Así que sé educado, sé amable. Si tienes ganas de acercarte, hazlo con preocupación genuina, no con expectativas. Este enfoque no se trata de ser pasivo, se trata de ser dueño de tus emociones. Número 3. Elimínalos de tu mente. Cuando te enfrentas al rechazo, a menudo lo juegas una y otra vez en tu cabeza como un disco rayado que nunca termina. Esto es contraproducente. En lugar de dejar que el rechazo domine tus pensamientos, transfórmalo en una lección. Dale un lugar en tu mente, solo lo suficiente como para aprender de él, y luego sigue adelante. Practica la gratitud por lo que sí tienes
en lugar de centrarte en lo que te falta. Si alguien te ignora, recuerda que no eres menos valioso porque no te hayan reconocido. Esta es una lección importante para aprender. No necesitas la aprobación de los demás para validar tu valía. Eres intrínsecamente valioso, independientemente de cómo te traten los demás. Entonces, cuando alguien te ignore, haz lo mismo con sus acciones. No necesitas esa negatividad en tu vida. En lugar de permitir que el rechazo te consuma, aléjate con gracia. No se trata de venganza, sino de protegerte. Número 4. Busca la lección. A menudo, los rechazos más dolorosos son los que más nos enseñan. En lugar de verlos como fracasos, refráscalos como lecciones de vida valiosas. ¿Qué puedes aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedes crecer a partir de ella? Tal vez este rechazo te está empujando hacia un camino diferente, uno que te llevará a una mayor realización personal. Recuerda, cada no te acerca a tu próximo sí. Número 5. Cultiva la confianza en ti mismo. El rechazo puede sacudir nuestra confianza en nosotros mismos, pero no tiene por qué ser así. En lugar de permitir que el rechazo te hunda, úsalo como una oportunidad para fortalecer tu confianza en ti mismo. Recuerda tus logros pasados y reconoce tu valía intrínseca. No permitas que el rechazo de los demás defina tu valía personal. Eres más que suficiente tal como eres. Número 6. Mantén la perspectiva. Cuando te enfrentes al rechazo, recuerda mantener la perspectiva. A menudo, lo que parece ser un gran revés en el momento se convertirá en una bendición disfrazada más adelante. En lugar de dejar que el rechazo te desanime, recuerda que todo sucede por una razón y que algo mejor está por venir. Número 7. Sigue adelante. Cuando te enfrentes al rechazo, no te quedes atascado en el pasado. En lugar de lamentarte por lo que podría haber sido, sigue adelante con tu vida. Recuerda que el rechazo no te define y que tienes el poder de crear tu propio futuro. En lugar de permitir que el rechazo te detenga, úsalo como motivación para seguir adelante y perseguir tus sueños con aún más determinación. Número 8. Rodéate de apoyo. Cuando te enfrentes al rechazo, recuerda rodearte de personas que te apoyen y te animen. En lugar de enfrentar el rechazo solo, busca el apoyo de amigos, familiares y seres queridos que te ayuden a superarlo. Recuerda que no estás solo y que siempre hay personas dispuestas a ayudarte en tiempos difíciles. Número 9. Practica el autocuidado. Cuando te enfrentes al rechazo, recuerda practicar el autocuidado y cuidar de ti mismo. En lugar de permitir que el rechazo te consuma, tómate el tiempo para hacer cosas que te hagan sentir bien contigo mismo, ya sea haciendo ejercicio, pasando tiempo al aire libre o simplemente relajándote con un buen libro. Recuerda la importancia de cuidar tu bienestar emocional y mental. Número 10. Aprende a dejar ir. Cuando te enfrentes al rechazo, recuerda aprender a dejar ir. En lugar de aferrarte a lo que podría haber sido, suelta el pasado y ábrete a nuevas oportunidades. Recuerda que cada experiencia, incluido el rechazo, te enseña algo valioso sobre ti mismo y sobre el mundo que te rodea. En lugar de permitir que el rechazo te ate, aprende a dejarlo ir y sigue adelante con tu vida. Número 11. Mantén una mentalidad positiva. Cuando te enfrentes al rechazo, recuerda mantener una mentalidad positiva y enfocarte en las cosas buenas de la vida. En lugar de permitir que el rechazo te deprima, busca el lado positivo de la situación y encuentra formas de crecer y aprender de ella. Recuerda que la actitud lo es todo y que mantener una mentalidad positiva te ayudará a superar cualquier obstáculo que encuentres en el camino. Número 12. Mantén la esperanza. Cuando te enfrentes al rechazo, recuerda mantener la esperanza y creer en ti mismo. En lugar de permitir que el rechazo te desanime, mantén la fe en tus habilidades y en tu capacidad para superar cualquier desafío que se te presente. Recuerda que cada no te acerca un paso más al próximo sí, y que nunca debes perder la esperanza de alcanzar tus sueños. Número 13. Mantén la fe. Cuando te enfrentes al rechazo,
Recuerda mantener la fe y confiar en el proceso. En lugar de permitir que el rechazo te hunda, recuerda que todo sucede por una razón y que cada experiencia, incluido el rechazo, te acerca un paso más a donde quieres estar. Recuerda que eres más fuerte de lo que crees y que tienes el poder de superar cualquier desafío que se te presente.